Gálatas capítulo 5, versículo del 1 al 15. Ese va a ser el pasaje que hoy vamos a estudiar en esta mañana, hermanos. Quizás en sus Biblias tiene dos perícopas, dos pasajes, dos porciones, en algunas trae una sola. Pero vamos a leerlo en el nombre precioso de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Dice así. Así que, hermanos, capítulo 5, versículo del 1 en adelante. Para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Por tanto, permanezcan firmes y no se sometan otra vez al yugo de esclavitud. Miren, yo, Pablo, les digo que si se dejan circuncidar, Cristo de nada les aprovechará. Otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a cumplir toda la ley. De Cristo se han separado. Ustedes que procuran ser justificados por la ley, de la gracia han caído. Pues nosotros, por medio del Espíritu, esperamos por la fe la esperanza de justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión significan nada, sino la fe que obra por amor. Verso 7. Ustedes corrían bien. ¿Quién les impidió obedecer a la verdad? Esta persuasión no vino de aquel que los llama. Un poco de levadura fermenta toda la masa. Yo tengo confianza respecto a ustedes en el Señor de que no optarán por otro punto de vista, pero el que los perturba llevará su castigo, quien quiera que sea. Pero yo, hermanos, si todavía predico la circuncisión, ¿por qué soy perseguido aún? En tal caso, el escándalo de la cruz ha sido quitado. Ojalá que los perturban también se mutilaran. Porque ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados, solo que no usen la libertad como pretexto para la carne, sino sírvanse en amor los unos a los otros, porque toda la ley en una palabra se cumple en el precepto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si ustedes se muerden y se devoran unos a otros, tengan cuidado, no sea que se consuman unos a otros. Padre, he leído tu palabra. Ayúdame, Dios, a poder exhortarla con claridad. Señor, ayuda a mis hermanos para poder estar atentos al mensaje de tu voz. Mi Dios, todos somos responsables en esta mañana de poder escuchar un sermón más. Tanto el predicador de ser fiel a tu palabra, como de mis hermanos de no ser oidores, sino también hacedores de tu palabra. Mi Dios, predicaré en el poder y la dependencia total del Espíritu Santo y lo haré para tu gloria. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. La vida cristiana es como caminar por una cuerda floja. A un lado está el abismo del legalismo. Está ese abismo en el cual nos dice que el hombre, por sus propias capacidades, por su propia fuerza, por lo que guarde, es salvo o justificado delante de Dios. Y por otro lado nos encontramos con el abismo del libertinaje, que dice que como ya somos salvos por gracia, ahora podemos hacer lo que nosotros queramos, lo que a nosotros nos plazca, o incluso vivir el Evangelio a la pinta de nosotros y no como Dios quiere que lo vivamos. La pregunta de esta mañana: ¿cómo nosotros podemos evitar estos dos abismos o extremos o peligros del legalismo y también del libertinaje? Pablo nos va a responder a través de este pasaje que hemos leído, ubicado en Gálatas capítulo 5 del versículo 1 al 15. Antes de introducirnos a este pasaje, solo quisiera recordar lo que vimos en el último sermón de Gálatas. Como ustedes vieron, el apóstol Pablo toma un ejemplo del Antiguo Testamento, el ejemplo de Sara, que era la esposa de Abraham, y también de Agar, que era la sierva de Sara. Una mujer engendraba hijos de libertad, hijos de la promesa, y era Sara, la cual dio como a luz a Isaac, el hijo de la promesa. Y también por el otro lado nos encontramos con Agar, la esclava, la que engendra hijos de esclavitud y la cual también dio a Ismael. Aquí habían dos pactos, dos mujeres, dos hijos, dos ciudades.
aquellos que se quieren justificar por sus propias capacidades o por sus propias fuerzas, pertenecen a la Jerusalén actual, a los hijos espirituales de Agar, a los de la esclava. Pero aquellos que solamente quieren confiar en el Señor por fe, ser justificados solamente delante de Dios por los méritos de Jesucristo, son o pertenecen más bien a la Jerusalén del cielo, a la celestial, en donde tanto judíos como gentiles están ahí reunidos en la presencia del Señor. Eso es lo que nosotros estuvimos viendo el último sermón de Gálatas, y la pregunta quedó: ¿de quién es hijo usted? ¿De la esclava o de la libre? ¿De Sara la libre, solo por fe, por gracia ante Dios? ¿O de Agar la esclava, la que quiere poner sus méritos o sus capacidades, su desempeño para justificarse delante de Dios? Uno lo hace libre y lo otro lo hace esclava. Y Pablo comienza y sigue diciendo en el versículo 1, si ustedes lo pueden ver en su Biblia o ahí en la pantalla, Pablo dice: para libertad fue que Cristo nos hizo libres. ¿Para qué lo hizo libre Cristo a usted? Para libertad. Por tanto, dice Pablo, permanezcan firmes y no se sometan otra vez al yugo de la esclavitud. O sea que una de las razones, o también cómo podemos evitar el legalismo o el libertinaje, es lo que está diciendo Pablo, es permaneciendo firmes en la libertad. No en la libertad que da el mundo, porque el mundo solamente te lleva al libertinaje, que no es lo mismo que libertad. Hay personas que dicen: yo voy a hacer lo que quiero porque yo soy libre. Mentira. Usted hace lo que quiere porque usted está siendo esclava de su carne, de su concupiscencia, de sus pecados, y eso lo lleva al libertinaje. Cada vez que usted escucha la palabra pero hace lo que quiere después durante la semana, usted está de alguna manera despegándose del Señor, despegándose de lo que Dios quiere para su vida, cayendo nuevamente en esclavitud del cual el Señor un día usted lo rescató. Entonces la palabra aquí clave es permanecer firmes en la libertad que Cristo nos dio. Los Gálatas debían permanecer firmes. ¿Firmes en qué? En toda la verdad que Pablo les ha predicado, en la libertad del evangelio que solamente Cristo da. Porque si Cristo, hermano, nos ha libertado de la esclavitud, ¿cómo nosotros vamos a querer volver otra vez a la esclavitud de la cual Cristo nos sacó? El Señor nos libertó de la esclavitud al pecado, y el Señor también nos libertó de la esclavitud a la ley. ¿Por qué de la esclavitud a la ley? ¿Hay alguien que pueda cumplir los 613 mandatos de la ley o de las obras de la ley para justificarse delante de Dios? Nadie. Solamente Cristo pudo cumplir perfectamente toda la ley de Dios. Y todos aquellos que hemos creído en fe en Cristo, es como que si nosotros mismos hubiéramos cumplido toda la ley. O sea que Cristo nos ha libertado de la maldición de la ley y también de la esclavitud del pecado. Aleluya. ¿Quiere usted vencer las tentaciones? ¿Quiere usted vencer el pecado? ¿Qué tiene que hacer? Permanecer firme en la verdad de la palabra de Dios. Cristo nos ha dado una libertad que ninguno de nosotros merecía y que mucho menos podíamos conseguir. Estábamos esclavos al pecado y condenados bajo la maldición de la ley. Nuestra responsabilidad, si Cristo usted lo ha hecho libre, ¿cuál es su responsabilidad y cuál es mi responsabilidad? Permanecer en esa libertad. El diablo solamente quiere esclavizarlo. El diablo quiere esclavizarlo a sus pecados antiguos, a sus pecados pasados. El diablo quiere esclavizarlo a su vida antigua. Por eso que durante la semana yo creo que todos nosotros tenemos luchas con nuestra carnalidad. Amén. Todos nosotros tenemos luchas con nuestra carne. Todos nosotros tenemos lucha incluso con orar, con buscar en la palabra del Señor. Incluso nos cuesta congregarnos. Pero gracias a Dios que en esta mañana nos permite estar acá escuchando su palabra. El Señor le dice en esta mañana a usted: quiere evitar caer en el libertinaje y quiere evitar caer en el legalismo. Entonces usted, su responsabilidad es permanecer delante de Dios fiel a su palabra. Observen ahora lo que Pablo dice en los versículos 2 y 3.
aquí va a darles una advertencia a los Gálatas. Pablo dice, miren, yo, Pablo, les digo que si se dejan circuncidar, Cristo de nada les aprovechará. Otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a cumplir toda la ley, no parte de ella, sino toda la ley. Para que podamos entender lo que significa estos versículos, recordemos el contexto de esta carta. Hay hermanos como nosotros, comunes y corrientes, que se nos predicó el Evangelio, que hemos creído en Cristo por fe. Se va el que plantó la iglesia, es como que yo me fuera ahora a plantar otra iglesia a otro lugar y queda otra persona acá a cargo. Entra un grupo de falsos maestros a la iglesia y todo lo que yo les enseñé en Gálatas de la libertad en Cristo y que somos salvos y justificados solo por fe, ahora venga un grupo a dividir la iglesia y a introducirle una enseñanza falsa y decirles lo que predicó el hermano Eduardo de Gálatas no es tan así, es parte, pero no es tan así. Para que ustedes puedan pertenecer al pueblo de Dios, tienen que circuncidarse. ¿Qué harían ustedes? ¿Se van de la iglesia? ¿Arreglan lo que está sucediendo? ¿O echan fuera a la esclava, echan fuera a Agar, como decíamos en el último sermón de Gálatas? ¿Qué harían? Eso es lo que estaba pasando con Pablo. Pablo plantó la iglesia en Galacia del Sur, diferentes iglesias, se fue a su lugar de operaciones y se introdujo por detrás un grupo de falsos maestros judaizantes que les enseñaban a los hermanos, ¿quiere usted pertenecer al pueblo del Señor? Sí, tiene que circuncidarse. Es como muchos falsos maestros de hoy lo hacen. No solamente los falsos maestros son los judaizantes, que le exigen a usted la circuncisión, que le exigen a usted guardar el Shabbat, el sábado, calendario judío, ciertas fiestas judías. Hoy en día también hay falsos maestros que son los de la prosperidad. Aquellos que le dicen, usted, si no diezma, si no ofrenda, incluso si no se congrega, usted no tiene su salvación, usted está evidenciando que no es salvo, que usted está perdido. Es como que le están a usted de alguna manera vendiendo su salvación. Es como hacen los católicos romanos. Por eso que ellos no pueden ser nuestros hermanos, porque ellos creen en fe más obras, en fe más guardar ciertas cosas, en fe más hacer ciertas cosas. Ellos tienen un evangelio distorsionado, diluido, una mezcla entre gracia y obras. Por eso que un católico romano no puede ser nuestro hermano, porque cae en obras y también en idolatría. Y voy más allá aún. Ni siquiera un adventista del séptimo día puede ser nuestro hermano. Ellos exigen guardar ciertas cosas, exigen no comer ciertas cosas. Se vuelven igual que los judaizantes, empiezan a exigir cosas como para sentirse parte del pueblo de Dios o que la salvación usted la tiene de manera completa. Ellos, usted lo ve desde afuera, parecen primo hermanos. Se visten más o menos similar a nosotros, hablan similar a nosotros, pero no son igual que nosotros. Todo aquel que no crea que es salvo solo por fe no es nuestro hermano. Ahora, hay un pecado que es el pecado de ignorancia, que a veces Dios lo pasa por alto, porque hay personas que no comprenden esta verdad y viven un evangelio de fe, pero más sus méritos. Es como Dios no me escucha si no oro 2 horas. Dios no me va a atender si yo no diezmo, si yo no ofrendo, si yo no me congrego 24/7. Hay evangélicos que viven de esta manera y viven en un colapso mental, hermanos. Cuando lo único que tienen que entender es que todo lo que nosotros hacemos de orar, ayunar, ofrendar y congregarnos, eso tiene que fluir de manera natural. A nosotros no se nos puede hacer un cambiazo como lo estaba haciendo Jacob, que le decía, Señor, si tú me bendices, si tú me das estos, yo diezmo. Él estaba haciendo un cambiazo, él quería hacer un trueque con Dios, pero nuestro Dios no es un Dios de trueque.
La salvación, hermanos, es solo por gracia. Cuando usted ofrenda, cuando usted da, cuando usted se congrega, cuando usted asista a la iglesia, ni siquiera tiene que hacerlo para agradar al que está por delante. Usted tiene que hacerlo porque Cristo lo ha hecho libre y en su corazón hay gratitud. Cuando usted ofrenda, cuando usted da una ofrenda especial, ¿sabe lo que demuestra? Que en su corazón no hay avaricia, que en su corazón Dios le puede confiar a usted mucho dinero y aún así usted va a apartar lo que le corresponde al Señor. Amén. Dios no necesita nuestra plata, pero ¿sabe lo que Dios ve al dar? Es que en su corazón no hay avaricia, no hay la raíz de todos los males, el amor al dinero. Amén. ¿Y sabe lo que Dios también ve? Que usted es un buen administrador de los recursos. ¿Usted sabía que usted y yo somos administradores de los dineros de Dios? Y administra los dineros como que le pertenecieran al Señor. Nosotros, ¿sabe cómo trabajamos? Somos los que trabajamos, los de la mano de obra, decimos esto es mío y yo hago lo que quiero con la plata mía. Tiene que tener cuidado. El dinero no es suyo. Usted es un administrador de los dineros que Dios le pone a usted en su mano. Y ahora Dios sabe lo que ve, cómo usted administra esos dineros. Pero obviamente existe esa libertad que Dios nos da de poder también darnos ciertos gustos, darnos ciertos privilegios, pero nunca sobrepasar al punto de ser malos administradores. Y lo que más somos nosotros, malos administradores. Si me sobra, le doy a Dios. Yo primero me aseguro y si me sobra, le aparto para el Señor. No somos salvos por dar. No somos salvos por nada, hermano. Pero Dios así también prueba nuestros corazones. Entonces, nadie es salvo por dar. Nadie es salvo por justificarse, por circuncidarse. Nadie es salvo por hacer lo que dice Pablo. Miren, yo, Pablo, les digo que si se dejan circuncidar, Cristo de nada les aprovechará. ¿Por qué Pablo dice esto? Porque recuerden que los Gálatas estaban pensando que si ellos se circuncidaban en la carne, ahora eran como, pasaban al grupo elite de los judaizantes. Ahora eran como súper, ultra espiritualoides. Ahora pertenecían al pueblo de Dios. Y Pablo les dice, ¿ha pensado aquí alguno de ustedes en circuncidarse en la carne, varones? ¿O ha pensado usted alguno de los que están aquí que es salvo por lo que hace? Si usted piensa que es salvo por lo que da, o por lo que hace, o por circuncidarse, o por venir los domingos, o hacer lo que quiera, Cristo de nada les aprovecha a ustedes. Cristo a ustedes no les sirve de nada. Usted quiere de alguna manera tomar el sacrificio de Cristo y por otra parte quiere hacer como la parte que a usted le queda para sentirse como que está cumpliendo con Dios. Y eso en la mente tiene que usted dividirlo, separarlo. Amén. Empieza a pensar de esta manera. Todo lo que hago, todo lo que cumplo y todo lo que doy no es para ser salvo ni sentirme justificado, es solo lo hago por gratitud y por gracia. Amén. Hay que hacerlo, son mandatos, pero nadie es justificado delante de Dios ni salvo por hacer esos mandatos. Somos salvos solo por fe. Si alguno piensa que mañana, mire, nadie está libre de turbarse. Amén. Por algo vienen los falsos maestros. Por algo Pablo le está hablándole a verdaderos creyentes. Nadie está libre que usted por ahí escuche un falso maestro y mañana se quiera circuncidar para justificarse delante de Dios. Usted sabe que también estas cosas de la circuncisión es por temas médicos de algunas personas. El punto no está ahí. El punto no está en circuncidarse. El punto está en que si usted quiere circuncidarse para sentirse parte del pueblo de Dios o justificado. Amén. Entonces Pablo dice, Cristo de nada les aprovechará. Versículo 3. Otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a cumplir toda la ley. Aquí quedamos todos fuera. Si hay alguien que quiera sentirse justificado por hacer cosas, está fuera del juego. Queda bajo maldición, bajo la esclavitud de la ley. ¿Por qué? Porque tiene que cumplir toda la ley para ser salvo.
Recuerde, la salvación que nosotros tenemos es un regalo. Amén. También tiene que pensar así. Diga, la salvación es un regalo, Amén. no es un premio. Amén. Es un regalo, Dios me la dio, pero no es un premio porque yo me porté bien o me portaba bien. Es un regalo. De lo contrario, observe lo que dice el versículo 4. Miren lo que dice Pablo, aquellos que se quieren circuncidar, aquellos que quieren guardar cosas para ser salvos. Miren lo que dice Pablo. Versículo 4. De Cristo se han separado. Ustedes que procuran ser justificados por la ley, observe, de la gracia han caído. Cuando leía esto, hermano, y empecé a hacerle una exégesis a este texto, y unido también con referencias cruzadas de diferentes otras partes, me producía incomodidad y molestia cuando escuchaba y cuando yo también entendía que pareciera que era así, que la seguridad de salvación, hermano, era 100% incondicional. Cuando usted lee todas las cartas de Pablo, se va a dar cuenta, hermanos, que la salvación es solo por gracia, es solo por fe y está asegurada en Cristo y nadie nos va a separar del amor de Dios. Nadie. Pero su deber y mi deber es permanecer firmes en la fe que Dios nos dio. Amén. El día en que usted saque su fe de Cristo y la ponga en otra religión o confíe en sus propias fuerzas para ser salvo, usted se está separando de Cristo y un día, que solo Dios sabe, puede llegar al punto de dejar de estar unido al Señor y caer de la gracia. Amén. Les pregunto en esta mañana, ¿el apóstol Pablo estaba dando esta advertencia a falsos creyentes o a verdaderos creyentes? El apóstol Pablo, ¿qué sacaba con advertirle a falsos creyentes de que ellos se estaban separando de Cristo y podían caer de la gracia? Entonces, hay hermanos que creen en la seguridad de salvación incondicional y dicen, todas las advertencias que están en la Biblia son hipotéticas, son reales, pero nunca se van a cumplir. Otros dicen, todas las advertencias que hay a la apostasía son solamente advertencias para mantener al pueblo apercibido, pero nunca se van a cumplir. Y otros dicen, todas las advertencias que hay en la Biblia de la apostasía son para falsos creyentes, son para meros profesantes. ¿Cree usted que es así? ¿De qué sirve advertir a personas que ya están perdidas? ¿De qué me sirve a mí decir a una persona que ya está perdida, cuídate que puedes caer de tu salvación, puedes caer de tu gracia, puedes caer de la gracia? ¿De qué me sirve advertir a mí a alguien que ya está perdido? Las advertencias, ¿a quién se las da usted? A alguien que es verdadero y que puede en algún momento caer de la gracia, separarse de Cristo. Y eso es lo que Pablo estaba haciendo aquí, advirtiendo a verdaderos creyentes. La versión TLA, o traducción en lenguaje actual, dice este versículo de la siguiente manera. Los que quieren que Dios los acepte por obedecer la ley, rechazan el amor de Dios y dejan de estar unidos a Cristo. Nosotros como iglesia, hermanos, y yo ya llegué a esta convicción de que como iglesia, nosotros una vez estudiando con los hermanos, incluso hermenéuticas, pasando por el Nuevo Testamento, llegamos, hermano, a la conclusión de muchas cosas en la salvación que parecía que estaban bien, pero eran más en orden filosófico que bíblico. Amén. Y nosotros dijimos, no, pues hermano, ¿cómo vamos a estudiar la Escritura? Con filosofía que no es mala, pero no podemos tergiversar un texto para que encaje en esa filosofía. Entonces nosotros empezamos a estudiar el texto con una hermenéutica histórica, gramatical, literal, bíblica, y llegamos a ver el orden de la salvación y muchas cosas. Entonces, hermanos,
yo estudiando estos pasajes, viendo la advertencia que incluso Pedro, no sé cuántos se recuerdan, cuando Pedro en su carta también le advierte a verdaderos creyentes que ya tenían un conocimiento de Cristo, de que no volvieran al vómito. Entonces, hermanos, el verdadero creyente, como iglesia, va a quedar en uno de los estatutos de nuestra confesión de fe. Como iglesia creemos que la salvación es 100% segura. Amén. Pero quienes crean el día de mañana no creer más en Cristo, quieran separarse de Cristo, están corriendo el peligro de caer en apostasía. Amén. Ahora, muchos de nosotros hemos tenido conductas bien apóstatas. Muchas veces le hemos dicho cosas al Señor, blasfemas. Muchas veces hemos tenido actitudes de un apóstata. Pero a Dios gracias que no hemos cruzado, hermano, la línea de la mente reprobada o de no retorno. Hay un momento que si usted sigue jugando con el Señor, usted sigue jugando con el pecado, darle la mano a Dios y darle la mano al diablo, ser creyente y ser hijo del diablo, si usted quiere permanecer jugando ahí, ¿sabe lo que puede pasar? Dios puede darle una mente reprobada que le dice, conmigo no se juega. ¿Quieres pecar? ¿Quieres deleitarte en el pecado? Dios te suelta ahí y nunca más en tu vida vas a volver a los caminos del Señor. Porque Dios es santo, 3 veces santo, y Él exige un pueblo y creyentes que vivan en santidad. Por eso Dios nos advierte en esta mañana. Decídase qué camino tomar, pero si usted quiere seguir los dos, puede llegar el momento en que Dios le dé a usted una mente reprobada y nunca más vuelva al camino de la salvación. ¿Lo sabía? Así es. Dios nos habla 1, 2, 3, 4 veces. Allá en el sur tuve el privilegio, hermano, de poder leer hasta Segunda de Reyes, primer libro de los Reyes, o Primero de Reyes. ¿Y sabe cómo me daba cuenta ese hilo? Cómo el pueblo apostataba, y cuando estaba en el hoyo, recurría a Dios. ¿Y qué hacía Dios? Grande en misericordia. Amén. Así es, mi Señor. Ver todo lo que hacían el pueblo de Israel, que incluso andaban con ídolos escondidos, y el Señor sabía que andaba con ídolos escondidos. Entonces ellos, ¿qué es lo que más deseaba el pueblo de Israel? Volver a Egipto, volver a ser esclavos. Ellos preferían ser esclavos de Egipto, pero tener cosas materiales. Preferían ser esclavos y comer bien, dormir bien. Y Dios decía, pero ¿cómo este pueblo no entiende? Este pueblo, decía el Señor ahí, decía, este pueblo es terco. Este pueblo es duro, es terco de corazón, es duro de corazón. Por eso es que nosotros tenemos que cuidarnos, hermano. Cuídese de no estar jugando con el pecado. Porque su corazón se va a endurecer a tal punto que no va a tener retorno al Evangelio. Y va a vivir como un creyente que Dios permite todo en la iglesia y en la casa Dios también permite que hagamos lo que queramos. No, hermano. Dios nos está advirtiendo aquí, de alguna u otra manera, con lo que le dice a los Gálatas, que la apostasía es real. Que caer de la gracia es una posibilidad real. Cuídese de andar rectamente en los caminos del Señor. Versículos 5 y 6. Pues nosotros, por medio del Espíritu, esperamos por la fe la esperanza de justicia. Amén. Verso 6. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión significan nada, sino la fe que obra por amor. O sea, ¿sirve de algo si usted se quiere circuncidar? De nada. De hecho, niega al Señor porque quiere hacerlo en la carne, con sus propias fuerzas. Y si vive sin circuncidarse, ¿sirve de algo si usted no se circuncida, asiste a la iglesia, pero vive como quiere? ¿Sirve de eso de algo? Tampoco. No sirve de nada, hermano. Usted puede hacer para justificarse delante de Dios y eso no sirve de nada. Como también usted puede venir a la iglesia, pero vivir como quiere y eso tampoco le sirve de nada.
Lo único que sirve, hermanos, de algo y lo único que nos pone toda nuestra confianza es creer solamente por fe en Cristo. Nosotros, hermanos, no tenemos que poner la confianza en nada nuestro, en nada de nosotros. Solamente tenemos que poner la confianza en Cristo. Versículos 7 al 9. Ustedes, miren lo que dice Pablo, ustedes corrían bien. ¿Quién les impidió obedecer a la verdad? Ustedes saben. ¿Quién les impidió a los Gálatas que ellos siguieran corriendo con libertad, siguieran corriendo con rectitud? Los falsos maestros judaizantes. Dice, esta persuasión, dice Pablo, verso 8, no vino de aquel que los llama. Verso 9, un poco de levadura fermenta toda la masa. Eso es un dicho que hasta los mundanos se lo saben, hermano. Ellos dicen, un poco de levadura leuda toda la masa. No saben ni de dónde apareció, pero lo repiten. Porque lo toman como que la levadura es algo malo. Y sí, en este contexto la levadura es algo malo. ¿Por qué? ¿Qué hace la levadura? Leuda toda la masa, pues la fermenta. Y Pablo aquí sabe lo que está haciendo, diciendo que en la Biblia la levadura siempre se refiere a la falsa enseñanza. Amén. A las falsas enseñanzas. Entonces Pablo les dice a los Gálatas, un poquito de falsa enseñanza puede echar a perder absolutamente toda una iglesia. Uno solo, incluso si el líder se desvía a casi toda la iglesia. Por eso que Pablo dice, un poco de levadura leuda o fermenta toda la masa. Este es un llamado que Dios nos hace, hermano, a no escuchar a falsos maestros. Mire, si usted no tiene sus convicciones claras, si usted todavía no tiene un conocimiento bíblico sólido de la palabra de Dios, no preste atención a otros predicadores o a cualquier predicador. ¿Quiere usted escuchar a un predicador? Pídale consejo a alguien que sepa y que le diga, mira, estos parecen buenos, pero andan con levadura. Estos son buenos, no andan con levadura. Y otros, uno puede decir, estos son buenos, pero en las cosas secundarias de lo que nosotros creemos, no andan igual que nosotros. Entonces, de esa manera, la persona va a poder saber a quién escuchar y a quién no escuchar. Si usted es malo para la Biblia, si usted es malo para leer la palabra y usted presta oído a falsos maestros, a falsas enseñanzas, ¿qué dice Pablo? Un poco de levadura, ¿y qué hace? Leuda toda la masa. ¿Y sabe cuál era la levadura que yo veía estos días en la tele? No, si riámonos nomás un ratito con el pastor Rocha. ¿Qué de malo tiene? Y él también en sus entrevistas decía, no, que él como que te hace ver a un cristiano que todo Dios lo permite. Él te hace ver que Dios le da lo mismo si te ríes del Espíritu Santo, de las manifestaciones del Espíritu. Él es un blasfemo. Amén. Él es un apóstata. Y si usted lo apoya, si usted se ríe con él, usted está cayendo en apostasía. Amén. Usted se está riendo en la cara de Dios. Así es, santos. Aquí yo no voy a suavizarle el evangelio a nadie. A nadie. Usted tiene que entender, hermano, hermana, usted tiene que entender que nosotros no podemos poner atención a blasfemos de la palabra de Dios. A hombres que les da exactamente igual reírse de las cosas santas de Dios. A mí me pueden decir legalista, extremista, pero nuestro Dios es santo. Así es. ¿Usted cree que nosotros tenemos que andarnos burlando del Espíritu Santo? No, para nada, Señor. Hay cosas que son chistosas, hay cosas que parecen graciosas, que a nosotros mismos nos da gracia. Pero burlarse de las cosas de Dios, no. Cuídese de los falsos maestros. Si usted apoya a estos tipos de personas, porque mire, yo vi a un grupo, hermano, de muchos cristianos, que para mí, entre comillas, son cristianos. Otros, porque quizás no tienen un conocimiento sólido de la Escritura. Viendo el festival, cantando y todo eso. Yo no digo que el festival es malo, hermano. Pero ¿usted cree que el Espíritu Santo a Dios le agrada todo eso?
¿Le nutre a usted espiritualmente? ¿Usted crece? Mire, ¿cuánto tiempo dedicó al Señor ese día? Y estuvo 2, 3, hasta 4 horas viendo el festival. Y ahí sí que hay tiempo para ver. Ahí sí que usted se prepara hasta para cantar. Con la misma boca que usted en esta mañana vino a cantarle a Dios, es la misma boca que usted estaba cantando en la casa todas esas canciones mundanas y cochinas que vienen del mismo infierno. Y después aquí está diciéndole al Señor, tú eres santo y todas esas cosas. Usted es un hipócrita y que tiene que cambiar. Hermano, o somos de Dios o somos del diablo, pero aquí no hay grises. O usted le canta a Dios o usted le canta al diablo. O usted sirva a Dios o usted sirva al diablo. O usted siga a Dios o sirva a los Baales. Es así el Evangelio. Ese es el Evangelio de hoy. Y después sus hijos lo ven aquí vestido con corbata, con camisa y con falda. ¿Qué hipocresía es esa, hermano? Aquí sus hijos lo ven cantándole al Señor, sirviéndole a Dios, y en su casa cantándole al diablo, al mundo. ¿Qué evangelio es ese? ¿Qué evangelio lleva? Y después quiere usted tener hijos santulones, santitos, hijos que sigan el camino del Señor, si usted está dándole un testimonio sucio en su casa. No es que no sé qué le pasa a este hijo, es que es su ejemplo. No le eche la culpa a los niños, es su ejemplo, es su mal ejemplo. O somos de Dios o somos del diablo. O le cantamos a Dios o le cantamos al diablo. ¿Y sabe por qué le digo esto? Porque lo amo. Y porque está usted en ese limbo de caer de la gracia y de separarse de Cristo. Hermano, si usted lee el Antiguo Testamento, ¿ha cambiado el Dios del Antiguo Testamento? No. ¿O porque ahora estamos en la gracia y hay que convertirla en libertinaje? No. El mismo Dios santo del Antiguo Testamento es el mismo Dios santo del Nuevo Testamento. Así es, santo. Gracias, Señor. Cuidado con sus ídolos. Examine su corazón. Hermano, este tiempo, escúcheme bien, el tiempo que nosotros estamos viviendo es un tiempo para definirse. Amén. O usted sirva a Dios o no sirva a Dios. Este tiempo es para definirse a quién quieren seguir. Pero como decía Josué, yo y mi casa serviremos al Señor. Gracias, Señor, ayúdanos. Que te deje tu esposa, que te deje tu esposo, hermano, yo llego a ese extremo, que te deje quien te deje. Aquí tú tienes que rendirle cuenta a Dios y seguir sirviendo a Cristo. Amén. Nos podrán dejar nuestros familiares, nuestros padres, quien sea, pero si eso es por causa de Cristo, que así sea. Cuidado. Mis hijas lo saben, mi esposa lo sabe, aquí todos tenemos que servir al Señor. Les guste o no les guste, mientras mis hijas vivan bajo el techo de nuestro hogar, ellas tienen que adaptarse al mismo Dios que sus padres sirven. Amén. ¿Qué los estorbó? Esta mañana yo les podría preguntar a ustedes que iban corriendo bien, que iban bien espiritualmente, que iban sirviendo al Señor bien. ¿Qué les estorbó el festival? ¿Qué cantante les estorbó seguir sirviendo a Dios bien? ¿Qué humorista les sirvió seguir sirviendo a Dios bien? ¿Qué les estorbó? ¿Qué levadura se introdujeron esta semana por sus oídos y está fermentando ahora en su corazón que le produce una molestia cuando le dicen la verdad? Un poco de levadura leuda toda la masa. No es que un poquito que no hace mal. Un poquito, el diablo te enseña que un poquito. Ese según el diablo, capítulo 2, versículo 3. Un poquito nomás, así le dijo a Eva. No, tranquila Eva, el Señor te dijo eso. No es tan así, mira. Un poquito nomás, pégale una mascadita nomás. Sí, ¿qué pasó después? El diablo te muestra el pecado como un fruto deseoso. Así es. Que cuando lo masca, está podrido por dentro. Amén. Así te muestra el diablo. Gracias. Las cosas del mundo. El diablo nos hace ver a nosotros, porque todos venimos del mundo. El diablo nos hace ver a nosotros que todo lo del mundo es agradable. No, con esto yo me relajo. No, con esto yo me olvido de los problemas. No, es que haciendo... No. El diablo te anestesia la carne. Pero te separa de Dios. Amén. A la misma vez que te anestesia la carne, a la misma vez te separa de Dios.
Ustedes corrían bien. ¿Qué les impidió obedecer a la verdad? Esta persuasión no vino de aquel que los llama, sino de falsos maestros. Un poco de levadura fermenta toda la masa. Hermanos, cortemos hoy con todo aquello que puede fermentar algo en nuestras vidas. ¿Hay alguna levadura en su corazón que usted tiene que sacar? Aleluya. Si usted deja crecer ese poquito en su corazón, hermano, se está separando del Señor y puede caer de la gracia. Corte con todo aquello, hermano. Saque de su vida a todos aquellos que le está estorbando seguir corriendo bien. ¿Qué les impide servir al Señor con más fidelidad a ustedes? ¿Qué les impide a ustedes, hermanos, seguir sirviendo al Señor con más santidad? ¿Qué les impide a ustedes seguir siendo fieles a Dios? ¿Qué les impide? ¿Qué les está estorbando el camino? Hoy es día de sacar la levadura de nuestros corazones. Antes que nos sigamos separando de Cristo. Amén. Pablo, sin embargo, tiene esperanza, pero también indignación. Versículo 10 al 12. Yo tengo confianza respecto a ustedes en el Señor de que no optarán por otro punto de vista, pero el que los perturba llevará su castigo, quien quiera que sea. Mire, todo aquel que los perturbe a ustedes, que sea un falso maestro que los está engañando, ese llevará su propio castigo. Verso 11. Pero yo, dice Pablo, hermanos, si todavía predico la circuncisión, porque soy perseguido aún, en tal caso el escándalo de la cruz ha sido quitado. Verso 12. Ojalá, dice Pablo, que los perturban también se mutilaran. Y eso le pedí al Señor, ojalá que ese perturbador que está ahí riéndose de Dios, ojalá ese se mutilara. Porque ese es un anatema, ese es un blasfemo. Ojalá se mutilara. Gracias, Señor. Bendito Padre. Esta gente así, hermano, que bromea con las cosas sagradas del Señor, ¿sabe lo que hace? Lo anestesia a usted para que vea las cosas de Dios como que son cosas superficiales. Amén. Es como que no, hermano, ¿estás en pecado? Sí. ¿Tú estás en pecado? Sí. No, coordina nomás, hermano, igual, está lo mismo. Si nuestro Dios es un Dios de gracia, coordina igual ahí en pecado. No. Hermano, aquí el que esté en pecado, ni pasar ni la ofrenda, ni nada puede hacer, hermano. Amén. No porque nosotros seamos malos, es que las cosas sagradas de Dios son santas, hermano. Así es, Santo de la gloria. Ojalá que se mutilaran. Verso 13. Porque ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados. ¿A qué fueron llamados? A libertad. Gracias, Padre. Y esto es lo que el pastor Rocha no leía. Solo que no usen la libertad como pretexto para la carne, sino sírvanse por amor los unos a los otros. Estos tipos, estos hombres, estos falsos maestros, estos, entre comillas, humoristas cristianos, malentienden la libertad de Dios. La libertad que Dios nos da no es para pecar, ni hacer, ni decir lo que nos plazca la gana. La libertad de Dios te lleva a una vida más santa, más consagrada a Dios. ¿Le gustaría a usted tener un pastor como el tipo que vieron? Que habla de la cintura para abajo. Que habla en doble sentido. ¿Cómo se verían ustedes con un pastor así? Pero aquí una palabra mala que digo y me tiran camotazo. Aquí una actitud mala que yo tenga, me van a tirarme un camotazo. Pero que quisieran tener un pastor así ustedes, que baile reggaetón, que hable de la cintura para abajo, que hable así de personas, de mujeres. Un pastor así la gente anda buscando un pastor. ¿Usted sabía que esas personas así son pastores de verdad? Amén. Pero pastores que llevan a la gente al infierno. Son estorbos en la obra del Señor. Cuídense, hermanos, de los falsos
maestros. Ustedes han sido llamados a libertad. Y la libertad no te lleva al pecado. La libertad te lleva a vivir una vida en santidad. Recuerde, hermanos, somos salvos por gracia. Pero la gracia no es licencia para pecar. Aquel que dice que es verdaderamente libre, vive santamente para Dios. No perfecto, nadie es perfecto, pero intenta buscar esa santidad de Dios. Verso 14. Voy a leer parte del 13. Si no, sírvanse por amor los unos a los otros, porque toda la ley en una palabra se cumple en el precepto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, quienes dicen que son libres, la libertad queda evidenciada ¿en qué? En amar unos a otros. Dese cuenta ahí. Solo que no usen la libertad para pretextos, sino sírvanse en amor, por amor, los unos a los otros. Porque toda la ley en una palabra se cumple en el precepto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Es usted, dice usted que es libre? ¿Ama a su hermano? Amén. ¿Y lo ama como a usted mismo? Amén. Ayúdanos, Señor. ¿Está usted evidenciando esa libertad en el amor a sus hermanos? Gracias, Señor. ¿Sabe usted que la persona que lo ama no es la persona que usted le soba el lomo? Gracias, Señor. La persona que usted lo ama es la persona que usted lo cuida. Amén. Y cuando le dice, allá hay un hoyo, ten cuidado que te puedes caer. La persona que te ama te corrige. Así es. Porque si Dios a nosotros nos ama, Dios dice que nos corrige Amén, y nos amén. disciplina, porque Así es. Dios no tiene hijos bastardos. Gloria a Dios. Dios al hijo que ama, lo corrige. Y en esta mañana Dios nos está corrigiendo a todos Así es, amén. La nosotros. gloria. Gracias, Señor. ¿Porque nos odia? ¿Porque no quiere ver mal? ¿Porque quiere que nunca más vengamos? No, porque nos ama. Amén. Y nos está diciendo, cuídate. Así es. Cuida tu corazón. Cuídate de no apartarte de mí. Cuídate de caer de la gracia. Amén. Amén. Dios nos está advirtiendo no porque nos odia, sino porque nos ama. Gracias, Señor. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. O estaremos haciendo lo que dice el versículo 15 y último de este pasaje. Pero si ustedes se muerden y se devoran unos a otros, tengan cuidado, no sea que se consuman unos a otros. Note la imagen que Pablo está usando ahí. Pablo está hablándole a verdaderos creyentes, Amén. pero está utilizando la imagen de animales. Gloria a Dios. ¿Cómo es posible que Pablo, hermano, se refiera así o use esta imagen? Mire lo que puede pasar en la iglesia, pero si ustedes se muerden, ¿quiénes se muerden? Los perros, Amén. los animales. Pero si ustedes se muerden y se devoran, o sea, al punto de matarse, tengan cuidado. No sea que se consuman unos a otros. Y usted dice, hermano Eduardo, yo no mastico a ningún hermano. Yo no he devorado a ninguna hermana. Pero ¿sabía usted que el chisme, el cagüín, Amén. esas cosas destruyen? Gloria a Dios. Eso es como que usted estuviera, cuando usted habla mal de su hermano, es como que le está pegándole una mascada en la carne. Cuando usted no es prudente con sus palabras, Amén. es como que le pegara un masticazo a un hermano. Lo mordiera. ¿A usted lo ha mordido un perro, un animal? Amén. ¿Duele o no duele? Harto. Duele, por mano. Incluso te infecta. Así es. ¿Alguien lo ha mordido cuando usted era niño? ¿Algún niño lo mordió? A mí me mordió una vez un niño. Un amigo me mordió aquí. Se puso nervioso y me mordió. Me dolió. Me dejó marcadito. ¿Duele o no duele cuando muerden? Amén. Amén. Y nosotros, con nuestras actitudes, estamos mordiendo muchas veces a nuestros hermanos. Al punto, incluso dice ahí, de devorarse
unos a otros, de consumirse unos a otros. Y escuche las palabras de nuestro Señor Jesucristo en Juan 13:35. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si se tienen amor los unos por los otros. O sea que no solo basta con tener la doctrina correcta, no solamente basta con sabernos Gálatas de memoria y bien explicado, no solamente basta con servir bien en la obra del Señor, no solamente basta con coordinar bonito, coordinar bien, predicar bonito, con elocuencia, trazar con precisión. Si no hay amor, hermanos, de nada sirve todo lo que hacemos. De nada sirve. Por eso que tenemos que amarnos los unos a los otros. Les pregunto en esta mañana, ¿qué actitudes hay que cortar en nuestra vida en este día para que podamos servir con amor y tratar con respeto a nuestros hermanos? Gloria a Dios. ¿Qué actitud usted y yo tenemos? Que en vez que los hermanos se gocen con nosotros, se entristezcan con nosotros. ¿Qué actitudes tenemos que cambiar? Porque mire, ¿sabe? A veces nos vemos mucho el pecado del otro. Cuando usted se enfoca en ver mucho el pecado del otro, usted le cuesta ver su propio pecado. ¿Sabía eso? Así es. Cuando usted ve mucho pecado para allá, usted es como que se estuviera como ocultando detrás del pecado de esa persona. Pero todos, hermanos, tenemos que corregirnos. Por eso, mire, ¿está malo en decirle al hermano qué actitud mal tiene? No. ¿Está malo en corregir al hermano Eduardo? No. ¿Está malo en corregir a alguien? No. Sino que hay que saberlo cómo decírselo para corregirlo. ¿Saben lo que va a traer eso? Beneficio a la iglesia, hermano. Así es. Con amor, con humildad, con respeto. Esto es porque el amor es el fruto del Espíritu y la evidencia visible de que somos verdaderamente libres. Solo alguien liberado por la gracia puede servir a otro con amor. Así es. Les pregunto en esta mañana, sus palabras, sus actitudes, lo que ustedes han dicho, ¿están edificando la iglesia o la están destruyendo? Gloria a Dios. Nuestro comportamiento en nuestra iglesia o aquí en este círculo y en el hogar, ¿están edificando nuestras vidas o las están destruyendo? Gloria a Dios. Ayúdanos, Señor. En esta mañana, hermanos, el Señor nos ha enseñado 3 verdades que son fundamentales para librarnos del libertinaje y del legalismo. Número 1, permanezcamos firmes en Cristo. Número 2, discernamos las voces, que un poco de levadura leuda toda la masa, cuidémonos de esa levadura. Y número 3, que nuestra libertad se evidencia en el amor mutuo hacia nuestros hermanos y hermanas. Que en esta mañana, hermanos, Dios nos dé su gracia Amén. para seguir adelante. Así es, Señor. Ayúdanos. Padre, he predicado tu palabra, Dios. Y te doy gracias, Dios, porque sé que al hijo que amas, lo corriges. Quizá alguno de nosotros ya ha introducido levadura a su vida espiritual. Ha sido contaminado con este mundo. Padre, yo te ruego en esta hora de la mañana por cada uno de mis hermanos, por la iglesia en esta hora. Tú conoces, Señor, mi corazón y la intención de él.